Dios los bendiga, hermanos. Acá otra vez su hermano José Salazar. Hoy vengo a hablarles acerca de la segunda parte del tema de Satanás y las tentaciones. Y yo les voy a mencionar otra experiencia que tuve muy fuerte acerca de las tentaciones demoníacas. Pero para comenzar quiero citarles un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4, que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Escuchen bien esto. Porque Pablo está hablándole a una iglesia que había recibido a Jesucristo. Ellos habían confesado a Jesucristo, habían recibido el Espíritu Santo, pero luego dice él que él temía que como la serpiente había engañado a Eva, también fuera a engañar a la iglesia. Pues nosotros conocemos la historia de Adán y Eva y cómo ellos fueron tentados por una serpiente que comenzó a poner en duda la palabra que Dios le había dado. Dice las Sagradas Escrituras que Satanás vino a tentarlos con la palabra que primero Dios le había dado. ¿Qué fue lo que Satanás les dijo? Le dijo, con que Dios dijo que si comieres del fruto moriréis. Él vino y puso la palabra de Dios, la puso en contra, la transfiguró, con el fin de que Eva comiera de ese fruto. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Poner en duda la palabra de Dios. Él puso en duda lo que el Dios le había dicho de que cierto iban a morir. Y le dijo, no moriréis, sino que tendréis la sabiduría, tendréis el conocimiento que ellos tienen, que Dios tiene, que la Trinidad tiene. Entonces puso en duda la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás va a hacer para tentarte. Va a usar la misma palabra y él la va a querer adulterar para poner duda en tu corazón. Y van a venir diferentes doctrinas y diferentes hombres con un espíritu que no es el espíritu de Dios. Como yo les mencionaba en el capítulo anterior acerca de cómo Satanás sin darme cuenta me usaba para tentar a otras personas y cómo Satanás usó a David para tentar al pueblo, cómo Satanás usó a Ananías para tentar también a su esposa a hacer lo mismo. Y nosotros podemos seguir estudiando la Sagrada Escritura y podemos ver hoy en día cómo este testimonio es veraz. Simplemente la serpiente antigua sigue actuando y sigue tentando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para adulterar y poner en duda la palabra de Dios, para que así el hombre cometa pecado y el pecado dé a luz a la muerte, como lo estudiamos en Santiago 1, 12 al 15. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás, él sigue tentando y sigue usando las mismas artimañas. ¿Cuál es la artimaña? Poner en duda la palabra que Dios te dio. Él va a querer poner en duda la palabra que Dios te ha dado. Él va a querer poner en duda de que Dios no va a cumplir su palabra. Y ten mucho cuidado con esto. Y yo te voy a enseñar una experiencia que yo tuve al principio, cuando yo comencé en el Evangelio. Cuando yo comencé en el Evangelio, yo venía de tener una vida muy mundana, tenía muchos ataques respecto a las tentaciones sexuales. Pues resulta que yo venía de una vida de adulterio, de fornicación, de lujuria, como muchos hombres y jóvenes hoy en día viven en una vida desenfrenada, que ven a las mujeres como si fueran un instrumento sexual y comienzan a pensar y a maquinar cosas que van en contra de Dios. Y resulta que yo llego al Evangelio y me doy cuenta que el pecado mata, simplemente el pecado mata. ¿Qué fue lo que yo experimenté? Resulta de que yo estaba luchando, tenía esa lucha interna de cómo hacer para superar eso. Y resulta de que yo me conseguí con dos personas. Una, escuchen bien esto, cuando yo le pregunté cómo hacía para luchar contra las tentaciones sexuales, era un hombre ya experimentado en la palabra, tenía conocimiento de la palabra, tenía más de 18 años en el Evangelio, dicho por sus propias palabras. Él me dijo de que él sabía que Dios sabía nuestras debilidades y que él no podía luchar contra ello y que él simplemente estaba casado y tenía novia. Cuando yo escucho eso de esa persona,
en mí despertó una inquietud. Yo dije, ¿cómo va a ser esto? O sea, si este hombre es así, que ya tiene 60 y tantos años, yo que era un jovencito, tenía apenas 20 y tantos años, yo dije, ¿cómo yo voy a resistir todo esto si este hombre ya se entregó? Entonces yo decía, no, esto no puede ser posible. Pero en mí quedó esa inquietud. Yo seguía orando y seguía buscando a Dios y seguía ayunando y seguía buscando respuestas. Y me conseguía un pastor. Este pastor, cuando yo le hago la misma pregunta, él me dice, mira, para tú luchar contra las tentaciones, la clave está en la oración. ¿Qué fue lo que hablamos nosotros en el capítulo anterior? Me dijo, la clave está en la oración. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando él me da esa palabra me impactó y yo comencé a orar. Pues a los pocos días yo tuve un ataque satánico donde yo estaba acostado en mi cama y yo de repente me desperté a medianoche o en la madrugada y comencé a ver una serpiente grande que se me empezó a enrollar desde los pies. Y esa serpiente comenzó a enrollárseme en el cuerpo de una manera que yo perdí mis fuerzas y no podía moverme. De repente esa serpiente se puso encima de mí, su cabeza la puso encima de mí como para tragarme, y en ese momento yo caí como en un trance, donde yo veía, recuerdo, a 3 mujeres desnudas, mujeres hermosas, bellas, que me tocaban todo el cuerpo. Cuando yo despierto de eso, yo recuerdo que yo desperté con esa imagen en mi mente, pero me acordé de las palabras que me había dicho el pastor, que es palabra de Dios. Me dijo, orad para que no caigáis en tentación, porque de cierto el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo enseguida me tiré de rodillas y empecé a orar y comencé a clamarle a Dios y empecé a pedirle que sacara eso de mi vida, que sacara eso de mi mente. Cuando de repente yo comencé a sentir como esa sensación que yo sentía en mi corazón, ese sentimiento que yo sentía en mi corazón que Satanás había puesto, yo comencé a sentir que se iba. Comencé a sentir una paz, comencé a sentir que mi manera de pensar y mis sentimientos comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque comencé a orar por aquel que podía liberarme de la tentación, aquel que fue tentado en todo. Escuchen bien esto, porque estas palabras pueden ser clave en lo que tú estés padeciendo. Dice, esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no hay tentación que no puedas vencer. Escucha bien esto, porque Dios no te dejará derrotado. Escuchen bien esto, perdón, esto fue lo que yo escribí. La palabra de Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Escuchen bien esto. Él está diciendo que no hay tentación que tú no puedas vencer. Porque siempre con la tentación que Satanás te va a sembrar, Dios te va a mostrar la salida. Y esa salida es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. Si tú lo buscas a Él, tú vas a poder salir de esa tentación. Él te va a liberar. Y aquí dice, escuchen bien esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tú vas a poder vencer, vas a poder soportar la tentación, pero si buscas la salida que es Jesucristo. Escucha bien esto, porque las Sagradas Escrituras dicen en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, que tú te sujetas a su palabra, a su presencia, así como yo lo hice en ese momento, donde yo me acordé que su palabra dice, ora para que no caigas en tentación. Entonces yo me sujeté a esa palabra y comencé a actuar conforme a esa palabra. Y comencé a orar y comencé a buscar la presencia de Dios. Y gracias a esa palabra, que por muy pequeña que sea, que el Señor dijo, así como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece es la más grande de todas, y muchas aves vienen a cobijarse en ella, pues así mismo, esta palabra te puede salvar a ti de una gran catástrofe. Esta palabra te puede salvar a ti de un plan que Satanás haya establecido para ti. Porque Satanás empieza con cosas pequeñas para luego, que tú piensas que son pequeñas, pero en verdad son grandes, para luego él seducirte y llevarte al pecado. Escucha bien esto. No vas a ser más tentado de lo que tú puedas soportar. Toda tentación tú la vas a poder vencer.
porque Dios te va a dar siempre la salida. Escucha bien esto, escucha otra palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escucha bien esto, porque Él también fue tentado, Él también padeció, Él entiende tu sufrimiento. Por eso, Él te puede liberar de la tentación, Él no te va a abandonar, Él también te va a liberar de toda tentación. Mira esta otra palabra, Hebreos 4, versículo del 14 al 16. Escuche bien esto. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche bien esto. Dice que Jesús fue tentado en todo. Él conoce tus debilidades. Por tanto, búscalo confiadamente. Confía en Él. Búscalo confiadamente. Confía de que cuando tú lo busques de un corazón sincero y esperas en Él, Él te va a liberar. Dice aquí, para el oportuno socorro. Él no se va, su tiempo es perfecto. Él no va a llegar tarde. Él va a llegar en el tiempo oportuno. Él te va a socorrer en el tiempo oportuno. Simplemente ora y espera porque Él te va a liberar. Entra confiadamente porque Él fue tentado en todo. Él conoce tus debilidades. Él sabe que esos pensamientos tú no los quieres en tu vida. Por lo tanto, si tú lo buscas a Él, si tú comienzas a entregar tu corazón a Él, ese sentimiento que hay en ti que tú dices, no, pero es que esto es lo que yo siento, no, pero es que nosotros no nos podemos manejar por nuestros sentimientos, sino que es por fe. La fe no es por vista, no es por sentimiento, es por lo que tú esperas de lo que Dios va a hacer. Por eso es que Pablo escribe que él teme que como la serpiente engañó los sentidos de Eva, también nosotros así seamos tentados, que venga otro espíritu, que no sea el Espíritu de Dios y quiera atraparnos y quiera seducirnos y hacernos caer en el pecado que es muerte. Escucha bien esto, porque hay momentos de nuestras vidas las cuales nosotros vamos a sentir estos ataques. Todos somos tentados. No hay nadie que se pueda escapar a esto. Nosotros podemos ver que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Así que impide todo eso, saca todos esos pensamientos buscando la presencia de Dios, porque es su presencia. Dice la Sagrada Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo tanto, búscalo que Él te va a libertar. Amén. Si te gustó este video, dale like. Dale like para que se reproduzca a muchos de los cuales necesitan escuchar esta palabra. Dios te bendiga.